¿Qué hace Gustavo Petro en Haití? El presidente de Colombia ayer viajó hacia esa nación, pero antes pasó por aquí, por República Dominicana. Aquí aterrizó, fue recibido por la primera dama, doña Raquel Peña, quien le saludó. Saludos, Petro, nos vemos. Y siguió para Haití. ¿Qué hace Gustavo Petro en Haití? Bueno, Gustavo Petro está en una visita oficial a Haití. Recuerden que hay una... Andará solo. Si seguimos. Lo encuentra allá. Lo que no hay problema. Lo que es una indeterminación del sexo de la persona con la que... No entre por ahí. En Panamá había una duda, ¿no? Bueno, sí, pero usted está por encima de ahí. Mira, Gustavo Petro, en primera, él fue a pedir disculpas. Bueno. Eso es lo evidente, lo que está en la superficie. Es que el presidente Petro llegó a Haití, lo primero que hizo fue pedir disculpas por la intervención de mercenarios colombianos en la muerte del presidente Jovenel Moïse, que es precisamente el hecho que ha dejado en este desastre social, político y humanitario Haití. Ahora, bueno, lo ha empujado. Ahora, que eso sea la única razón, yo no lo sé. Yo aquí, antes de que iniciáramos el programa, habían teorías volando. Aquí si no se abrió el micrófono, no había empezado el programa. Sí, eso es correcto. Pido disculpas. Eliseo, adelante, hermano. Adelante. Dale con todo. Porque le cercenaste el discurso, Eliseo. No. Lo presenté. Respétame. Estoy buscando fotos de Gustavo Petro. Primero, es cierto que Gustavo Petro, el headline, o sea, el motivo, lo que más se ha resaltado de la visita es esa disculpa, ¿no? De Petro a la nación haitiana por la intervención de colombianos en el magnicidio de Jovenel Moïse. Sí. Ahora, eso lo podía hacer de allá. Seguimos. Ahora, bueno, no tiene más peso diplomático que se traslade el mandatario. Okay. De hecho, hasta parecería que la cosa está normal. Sí, Leslie Voltaire estuvo en Colombia recientemente. Eso que iba a decir. O sea, es devolviendo la visita que está. ¿Quién es el presidente? El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Entonces, hay una reciprocidad de Estado. Ahora, hay temas de seguridad. Recordemos que hace unos meses el presidente Petro dijo que una cantidad indeterminada de municiones que había desaparecido de los cuarteles colombianos tuvo como destino Haití, de municiones y pertrechos militares. Okay. Recordemos también que Haití es uno de las bandas, es uno de las fuentes de financiamiento es el narcotráfico, específicamente en el sur de Haití, por la cercanía con la costa colombiana que hay allí. Y la facilidad, obviamente, por la porosidad de nuestra frontera de trasegar drogas de Haití hacia República Dominicana. Así que hay muchos temas, muchos desafíos de seguridad que pudieran estar siendo abordados. Y evidentemente que ante la ausencia de un gobierno, recordar que durante los años 70, 80, 90... Colombia viene de un conflicto histórico brutal. Claro. Colombia viene de un trauma de guerra que lleva activo ya a esta altura más de 70 años. Que parte de esa guerrilla lo da Petro como presidente. Bueno, Petro viene de ahí. Petro viene de ahí, pero no necesariamente significa que él esté ahí. No, pero viene de ahí, de esa guerrilla. Bueno, pero últimamente esa guerrilla lo parió a él como líder. Pero igual, parte de esa guerrilla... Su filosofía política, perdón, Gabriel, es derribar el Estado. O sea, Petro, el discurso que lo lleva al poder, lo lleva al poder es antiestado. Claro. Antiestado. O sea, y las medidas que ha tomado en Colombia, lo que pasa es que Colombia es un país con una institucionalidad muy fuerte. Y él ha chocado constantemente con el esquema institucional colombiano, o el marco institucional, que es bastante sólido. Ahora, hay una situación que es también que esta visita coincide con una especie de recrudecimiento de la violencia. En Colombia, los acuerdos de paz, la guerrilla tiene una disidencia que se ha rearmado o nunca ha abandonado las armas. Y en estos días van más de 80 muertos por la violencia de esas facciones de guerrilleros que no aceptaron los acuerdos. Perdóname, Ángel, Petro era del M-19, ¿verdad? Que fueron los que secuestraron la embajada dominicana. Del ELN, creo que es ELN. ¿O fue de los dos?
Es probable. Es probable. Es que ambos... esos grupos... Mira, ¿qué pasaba con esos grupos? Esos grupos, dependiendo el momento histórico, coincidían el momento histórico o los intereses, como bien afirmaba Eliseo. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora, Hansel? Que en el mundo se está dando una reconfiguración muy rápida y los intereses están cambiando muy rápido. Al final del día, señores, lo que yo quiero decir muy brevemente, sigan el dinero. ¿A dónde está yendo el dinero? ¿A dónde está cambiando de mano? Así mismo va a estar cambiando la política y la visión que se tiene de la política. Mire, de verdad que debo decirles que la visita de Petro corresponde a la visita que previamente tuvo el recién electo ministro de Transición, ministro de Estado de Transición de Haití, llevan como que pasó y que a tomar esa posición casi a final del año pasado. Él estuvo en Colombia pidiendo ayuda por el tema de la crisis que tienen allá, y yo creo que ir a Colombia fue muy bueno porque Colombia es uno de los países que conoce de guerrillas internas y cómo poder enfrentarlas. Entonces, aparte de eso, ¿qué más une a Colombia con Haití? Recuerden que el magnicidio de Jovenel Moïse fue ideado y fue ejecutado por colombianos exmilitares que fueron hacia Haití y que cometieron el magnicidio aparentemente solicitado por haitianos que le pagaron la encomienda. ¿Qué creo yo? Que esto es muy bueno. Yo veo que Petro visite Haití como una forma de enterarse de primera mano de lo que está pasando en Haití, y que en lugares como la OEA, como la ONU y otros espacios que se les ha dado la espalda a Haití, pues que otros países se involucren en el tema y que sepan en el tema, porque no podemos chuparnos, como digo yo, ese caramelito nosotros solos. Entonces, el caso es que me gusta mucho que otros países vayan a Haití a ver las condiciones en las que se está y que traten de buscar cómo apoyar para que culmine ese conflicto. Lo que sí queda demostrado una vez más es que cuando se habla de relaciones exteriores, Haití siempre tiene un as bajo la manga y siempre tiene una carta que jugar. Hay que ver si realmente responde la visita de Petro y el acercamiento del primer ministro de ese país de transición a otros países es con motivo de buscar ayuda y de visibilizar su problema, o si es para otros fines que como muchos sabemos, muchas veces tiene que ver con el descrédito de la República Dominicana. Me gusta mucho la idea que propone Angeli, pero lamentablemente yo creo que a Haití no le importa a nadie. Son muchos, son pobres, no tienen recursos, y la comunidad internacional, como bien todos aquí sabemos, va a querer seguir tirándolo encima a nosotros ese problema histórico. Hay un tema histórico también entre Haití y Colombia que no se mencionó. Mientras existió la Gran Colombia, que era la unión de Colombia, Ecuador y Venezuela por allá al principio del siglo XIX, uno de los países que financió a Bolívar en esa independencia fue precisamente Haití. Haití fue un país muy rico. Fue el país, de hecho, más rico de todo el continente a nivel... El norte de Haití. Perdón. El norte de Haití, para ser específico. Y por esa razón, de hecho, fue que cuando nosotros los dominicanos buscamos nuestra independencia, los venezolanos no nos ayudaron, nos dieron la espalda. Que de hecho, una de las visitas de Petro fue a un monumento a Bolívar que hay en Haití. Sí, claro. Porque Bolívar fue un aliado del movimiento independentista. Sí. Porque, pero hay que puntualizar algo, Hansel. Es cierto lo que dijiste ahorita. Petro era comandante del M-19. Claro. ¿Qué pasa? Que el M-19 fue la primera guerrilla que se desactivó en Colombia. Y se desactivó en los años 90. Y él hizo la transición. Y entonces él hizo la transición a político. Fue alcalde de Bogotá, creo que fue. Fue alcalde, pero fue destituido. Bueno, pero fue destituido por irregularidades. Recuerda que no era una guerrilla no era una guerrilla por gusto, eran políticos los que estaban. Lo que pasa es que en la izquierda el M-19 se desmoviliza porque cumplió su objetivo, que era combatir a Rojas Pinilla. Sí. Ese era su objetivo, y cuando lograron, pues se desarmó. Estamos hablando de los 50. Los 80. No. Se desactiva en los años... Se desactiva en los años 80. Sí, eso. Porque 80 bajito por ahí. Exactamente, porque ya había agotado su objetivo. Pero Rojas Pinilla fue 50. Sí, en los años 50, 60. Él fue... ahora, una vez la guerrilla se desmoviliza, obviamente vienen otros grupos, como la FARC y el ELN. ¿Qué pasa? Que esos grupos, como decía Gabriel ahorita,
no necesariamente trabajan con agendas paralelas. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento socialista o de los países que patrocinan eso, hay divisiones. Hay una facción que es pro-China y hay una facción que es pro-rusa. Entonces, cada uno tiene sus proxies, que son esas guerrillas que se financian a través de gobiernos amigos de Nicaragua, y de Cuba. Y cada uno tiene el suyo. De hecho, recordar a dónde va Pablo Escobar cuando le cierran el paso a través de Panamá, precisamente a Cuba. ¿Y a través de quién es que Pablo Escobar? ¿Y por dónde era que Pablo Escobar operaba? Pablo Escobar operaba, totalmente. No era por Cuba, Pablo Escobar operaba, era por Nicaragua. Y cuando pasa la operación a Cuba, es que Fidel descabeza la cúpula de los generales cubanos y fusila a algunos de los que lo acompañaron en la Sierra Maestra, como Arnaldo Ochoa, que era uno de los comandantes de la Sierra Maestra, y Fidel le hizo un juicio por narcotráfico, se lo llevó y lo fusiló. Así como se fue Camilo Cienfuegos, que fue un avión que le saboteó. No me meta Camilo. Pero Fidel, sí, claro que lo mató, pero esa teoría de que fue Fidel que lo claro, porque Camilo Cienfuegos era pro-chino. Claro. Y Fidel estaba negociando con los rusos. Y porque la popularidad de Camilo Cienfuegos estaba llegando a un nivel que podía desestabilizar a Fidel y sacarlo. Y a Che Guevara también lo mandaron a Bolivia y se lo entregaron a la CIA. Toda esa teoría dice que fue Fidel que se lo llevó. Obviamente, Fidel se lo entregó a la CIA. Claro. Félix Rodríguez, que fue la gente que lo ejecutó de la CIA en Bolivia. Entonces, y también a Uber Matos lo sacó de circulación en su momento. O sea, los comandantes que estaban ahí, creo que quedó el hermano, que fue Raúl. Sí. Y después los otros fueron desactivándolo de una manera u otra. Bueno, precisar en el dato, Rojas Pinilla presidió a Colombia en 1953, 1957. Incluso está buena la memoria todavía. Está buena la memoria. Incluso Balaguer, cuando inauguraron el estadio Quisqueya, dio un discurso donde decía donde presagiaba la caída de Trujillo y mencionó a Rojas Pinilla. Ajá. Él decía que Trujillo iba a caer como un roble cuando es abatido por un rayo, y que no saldrá huyendo como Rojas Pinilla. Ni será sometido del banquillo de Estado, de considerar el banquillo los acusados. Mejor digan que aquí corrió. Exactamente. A que digan que aquí murió. Y del otro lado del bloque, porque no podía poner este tema sin Jonathan, porque alguien tiene que defender. Claro. Alguien tiene que poner su blog. Delincuente en mi party. Miren la expresión. Lo que están viendo en YouTube se están perdiendo de ver la expresión de la cara. No, se están salvando. Venimos al país y el Partido de la Liberación Dominicana pidió una auditoría a los bonos navideños que entregó el gobierno. Dice el PLD que hay ciertas irregularidades en la entrega de ese bono, que de hecho estaba pautado y el gobierno ha hablado de la entrega de 3,000 bonos, de 3 millones. 3 millones de bonos, y que solo entregó 2.6. Dice el PLD que ¿dónde están los bonos que faltan? 400,000 para ser exacto. Enfatiza, estoy buscando la nota, pues ayúdenme, enfatiza el Partido de la Liberación Dominicana que estos hallazgos de presunta irregularidad, ellos lo sacaron del propio gabinete de lo que preside Peñaguaba, del gabinete social. De política social. Subsidio político. Sí, que lo pidieron mediante, amparado en la ley de libre acceso a la información, y que eso fue lo que encontraron. Piden al gobierno que explique dónde están los otros bonos, si esto es cierto, y además está pidiendo una auditoría a los organismos correspondientes al respecto. Mira, yo soy PRMista, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe. No relaja. ¿Qué? Yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero yo creía que tú eras de Yayo. Pues Yayo es un partido. Sí, ellos son un partido cada uno. No, pues está Yayo y después el PRM. No, Eliseo, está. No, pues tú tu lealtad primaria. Yo milito. Por favor, Wikipedia, no me des mi biografía. Yo creo que yo me presento yo solo. Fue Hansel que dijo. Está bien Wikipedia, pero no des mi biografía. ¿Y qué es esto? Hansel fue que dijo que tú eras de Yayo. Señores, yo soy PRMista. Y es mentira que tú eres de Yayo. Eso es algo que no niego. Pedro negó a Jesucristo 3 veces.
Ahora bien, yo como PRMista estoy totalmente a favor que hagan la auditoría. Denle para allá. Para eso que está la oposición. Denle para allá, señores. No, que esto es un gobierno transparente. Claro. Esto es un gobierno transparente. Claro. Aquí no se coge esa. Denle para allá, Tato. Muy bien. Que la hagan. ¿O qué tú creías? Que yo iba a venir aquí y que, ay, yo voy a pelear. No hagan nada. Claro que sí. El gobierno no es un botín. Claro. Aquí se vino a trabajar. Hagan la auditoría. Y la oposición está precisamente para eso. Claro, ese es el rol. Para buscar el contrapeso. Sí, muy bien. Ese es el rol. Qué bueno, parece que despertaron. Ya que no hay un Congreso que fiscaliza. Yo no dije eso, no, yo lo dije yo. Pero el Congreso tiene miembros de la oposición. Sí, pero tiene un rol de fiscalización. Pero de fiscalizar. Por eso. Que de hecho, no siento la vocería opositora en el Congreso. No la siento. De Iván Lorenzo del PLD, tú podías decir todo lo que quisieras, que era un panfletero, lo que tú quieras. Pero todas las semanas estaba. ¿Verdad que el PLD no tiene senadores? Toda la semana estaba levantando la voz opositora. Perdón, el PLD no tiene senadores, pero tiene diputados. Y la vocería de la Fuerza del Pueblo tampoco la siento. ¿Pero es que tú crees que eso es fortuito? Que eso de que me cayó un tromposo, no vamos a decir nada. No es así la cosa. No, a veces le cae en bogo, ¿no? A veces le cae el tromposo, pero siempre le cae. Mira, vamos a hablar del traje de cuadrito. Espérate. Cuando tú ves que yo siento, Angeli Moreno, que la oposición en general ha estado muy floja. Muy, pero muy floja. Y de hecho, toma temas que yo me explico, pero viendo tantas cosas en lo que se puede atacar, ¿por qué ellos cogen ese disparate? Exacto. Entonces, yo no sé qué es lo que está haciendo la oposición ni qué es lo que ellos pretenden hacer, pero parece que están guardando energía. Guardando energía para más adelante. O no la oposición sé está negociando con si el gobierno. es que están bien la oposición, que hacer ese trabajo es que le queda bien. No es el momento de hacer oposición. Ay, Dios mío. Mira, no. Eliseo tiene toda la razón. No es el momento de hacer oposición. Mira, la oposición primero debe procurar recomponerse de esa derrota y esa fragmentación que tuvo en el proceso pasado, en el proceso del 2020, que se profundizó en el proceso pasado. Si tú comienzas a hacer oposición 5 meses tú te desgastas. Exacto. Pues tú crees que tú los partidos políticos siempre han tenido sus crisis y siempre han funcionado como oposición. Primero viene la recomposición. Pero el turno es mío. Eso habla de lo mal que están los partidos políticos. Pero que el turno es mío. Tú puedes interrumpir, pero tú no puedes. Ok, tú no te tienes que recomponer. El PLD viene de un 60 y cae un 10. La Fuerza del Pueblo creciendo. El PLD mirando que su militancia va diezmada. Y no hacen nada. La Fuerza del Pueblo acusada de ahora mismo en estos momentos de traición a un grupo de dirigentes y que está minimizado. La oposición está en su mínima expresión en estos momentos. No. Entonces, está en su mínima expresión, profesor. Bueno, pero esa es su opinión. Esa es su opinión. Está en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque ahora mismo el partido que se supone que encabeza la oposición está envuelto en un congreso donde su militancia y su alta dirigencia está en un conflicto por un tema de aspiraciones internas. Donde su militancia... Los traidores de la Fuerza del Pueblo. donde según dice una fuente, Peñita y Radamés Jiménez no quieren que nadie aspire a eso. Entonces ahí hay un conflicto. Y la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. Y cuando tú tienes un problema en tu cúpula y en tu dirigencia media con los acusados de traidores, tú tienes un problema serio. Pero entonces usted está admitiendo lo que yo digo. Es una lectura que si ellos no están en oposición es porque están en problemas. Están en problemas. Lo principal que debe hacer la oposición es recomponerse. Ahora, yo creo que el tema de los bonos, como se estaban dando esos bonos, yo creo que no es un tema de que es una patada voladora que ellos tiraron. Haga oposición con cosas sustancial. Claro. ¿Qué argumento tienen ellos? Es una lectura igual de válida. No, porque los argumentos van a salir después que auditen. Sí, pero es que es así. Claro, pero es que para eso que está la oposición. Para eso que está. La oposición tiene que, y el gobierno tiene que, la respuesta. Gabriel puede ser un buen vocero en del PRM en ese tema. De Yayo. No, del gobierno. Servicio al país. Servicio al país. Espontáneo. Que al país espontáneo es interesado. No, pero mira. Sí, el talento de Gabriel está siendo reconocido. Sí, hombre. Por nosotros. Por encima de eso. Por nosotros. Sí, por encima, pues tú no ves lo grande que es. Sí. Tú te has dañado. Ya vi lo tuyo arriba de la mesa. Entonces, nada, para eso es que está la oposición. Ahora,
hay otras tareas. No hay elecciones en el horizonte. Y las elecciones se ganan en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses. Pero es que yo entiendo que la oposición tiene que ir más allá o más para acá. Debería. De un asunto meramente electoral. Debería. La oposición, su rol es ese, servir de contrapeso. De hecho, yo extraño, yo añoro los gabinetes de la sombra, que el PLD era muy bueno en eso, cuando estaba en oposición. ¿Cuándo aquí había oposición? Hansel, pero es que tú no puedes parar. ¿Cuándo? Dime una época. Hansel, tú no puedes parar el país por una crisis interna. Perdón, en el gobierno, exacto, en el gobierno de Hipólito, aquí el PLD hacía oposición. Sí, ahí se hicieron oposición de verdad. Por favor. Hacía oposición articulada. Sí, en el gobierno del PRM. En el gobierno en el último tramo. Los últimos 2 años de Hipólito. ¿Y ahora cuándo? En los últimos 2 años de Hipólito. ¿Y ahora dónde estamos? El PLD hacía oposición articulada. Y buena. Le acaban de pasar 4 años por arriba sin hacer nada. Después el PRD también hizo oposición cuando Leonel era gobierno. Sí. Hizo oposición buena. Yo recuerdo un señor cuyo nombre ahora no me llega a la mente, que era director era el encargado de Agricultura, que no era Eligio, del PRM, del PRD en oposición. Lo que oye PRM, hombre, que me cruzan. En oposición a Leonel, que esos tigres te hacían una rueda de prensa cuando había un tema agrícola. Ellos te hacían una rueda de prensa, ese gabinete de la sombra, dando su opinión y respondiendo a lo que el gobierno hacía, y también lo hacían en el tema eléctrico. Esa es la oposición que a mí me gusta, esa es la oposición que yo creo. ¿Sabes por qué yo es la digo oposición que hace contrapeso. Buena, Hansel? ¿Tú sabes por qué yo digo oposición buena? Porque causaba efectos. Hansel. Por ejemplo, hoy tú te preguntas, ¿quién te subió la luz? Y a la gente de una vez le llega a la cabeza un nombre. En ese momento ellos buscaban visibilizar lo que pasaba en el país en ese momento. Entonces, no es verdad que un partido político se puede dar el lujo, y más siendo entre los 3 principales de un país, diga que no, que vamos a resolver nuestro problema interno y no nos vamos a ocupar absolutamente nada de lo que está pasando afuera, que el diablo se lleve al demonio, que nosotros estamos aquí resolviendo nuestra diferencia. Mentira. Mientras se articulan para mejorar dentro, tienen que hacer una oposición fuera. Claro. Porque están dejando que la marca se dañe más todavía. ¿Para qué sirve la oposición si no es para eso? El gobierno se ataca, los gobiernos se atacan solos. En ese momento. ¿Entiendes? Los gobiernos se autoatacan. Pero se autoataca. Por eso la oposición no toma un rol más activo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es el mismo gobierno se autoataca a diario. Claro. El PRM está en un proceso de autofagia. Se llama eso. Comiéndose el mismo. Y eso, señor, eso es natural. Como el lupus. Mira, el pleito gobierno-opinión pública siempre lo pierde el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre está en deuda. Siempre está en deuda o con la población o con sus militantes. Y eso pasa en o cualquier con lugar sus del aliados. mundo. Entonces es la dinámica natural. Pero mundial. No estamos hablando de aquí de República Dominicana. La oposición lo que hace es montarse en los temas de la ola. La oposición está para decir, miren, se está haciendo esta licitación. ¿Por qué está mal? Por esto. Miren lo que está pasando en esto. Aquí el problema no es tal cosa, hay que invertir dinero en esto. Realmente yo creo que el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que ellos mismos porque aparentemente, para mí hay mucho contubernio entre los partidos políticos. Lo que pasa es lo están haciendo ahora. En ese momento, para ti no, ¿qué hay? Cuando ustedes dicen que existía el gabinete de la sombra, recuerden que los partidos estaban compuestos, los partidos marchaban en una dirección, el PLD tenía todas las secretarías que funcionaban y pasaban reporte a presidencia, y basado en ese reporte se hacía una oposición constructiva. Todos los partidos estaban aglutinados, la oposición. Pero ven acá, ahora mismo la Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, tiene un problema interno que si ellos no resuelven eso, van a caer. Está bien, Jonathan, pero ese es un problema de ellos. Pero si tú no resuelves lo tuyo. Está bien, intrínseco, partidario, pero eso no puede excluirte de tu rol social como opositor. A eso es que me refiero. Entonces, si la oposición no sirve de contrapeso, que ellos se estén matando entre ellos, ese es su problema. Lamentablemente nada más por ellos. Señores, lean
en la Constitución. Oye, ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? Los partidos políticos no están para presentar propuestas ni para opinar, son para presentar candidaturas. Ay, Dios mío, no, pero Eliseo, usted merece hacer un argumento mejor de ahí. Bueno, pero lo que dice la Constitución. Usted merece hacer un argumento mejor. Pero ven acá, es lo que dice. Solano. Mira, ni Rafael Solano es tan arreglista. Pero es lo que dice la Constitución. Pero aquí pelea con los constituyentes, conmigo no. No fui yo como lo inventé. Pero es que tú estás por encima de los constituyentes. No, yo no. Nadie está por encima de la Constitución. Óyeme, lo que diga la Constitución, los partidos políticos depende, así según se lo pasan por el foro. Un pensamiento rápido que quiero compartir. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con la oposición? Igual que lo que va a pasar con esto, con lo que venga. Si de ser así, cuando no hay una renovación interna, cuando se asume que los partidos son una herencia, cuando se asume que los partidos están ahí para que los tigres se perpetúen en el poder y se queden ahí sentados en las posiciones y no se renueven, no dejen pasar a los jóvenes, pues eso pasa, se acaba la oposición y se pasa el negocio. Yo les voy a decir algo también que tiene a los partidos bien ocupados. ¿Dije alguna mentira? Algo que tiene a los partidos bien ocupados son las candidaturas independientes que vienen por ahí, que hay que hacer el reglamento. Eso no ha llegado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque miren, señores, hay gente dentro de los partidos que se están viendo a sí mismos representados en esas candidaturas independientes. Y hay líos dentro de los mismos partidos políticos, porque están los que apoyan eso mismo, que aquí tuvimos a la persona que sometió ese recurso. Se llama Alberto Fiallo, un amigo. Y señores, miren, eso va a traer todo en los partidos políticos, porque antes, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero eso, tú eres una romántica. Pero Eliseo, tú te acabas de decir, porque eso es una decisión del Constitucional. Porque precisamente porque me he leído la Constitución varias veces que te digo que eso no va a pasar. Pero ¿por la qué Constitución, si es una decisión constitucional? No, porque la Constitución dominicana está redactada para una democracia partidaria. La palabra partido está mencionada más de 10 veces en la Constitución. Y todos los criterios del funcionamiento institucional. Por ejemplo, cuando un congresista se muere o renuncia, ¿quién es que lo sustituye? Una terna ahí. ¿De quién? Del partido. Del partido. Y si es un candidato independiente, ¿quién lo va a sustituir? Eso debe cambiar. No, pero ¿quién lo va a sustituir si es un candidato independiente? Será una terna independiente. ¿Cómo tú vas a formar segunda mayoría en el Consejo de la Magistratura? ¿Con quién? Si es de la segunda del partido que tenga la segunda mayoría. Y ese partido... No, porque Eliseo. Es que los partidos ¿cómo tú vas? Tienen pro y contra. Dice partido. Oye, la Constitución dice partidos, agrupaciones políticas organizadas. ¿Entiendes? Sí. Está hecha para un sistema de partidos. Para poner eso en vigencia, hay que llevarse todas esas reglas que están ahí. Pues entonces fue modificarla. Ok, pues entonces fue una sentencia del Tribunal Constitucional inconstitucional. No es inconstitucional, pero Bacho, la aplicación de esa sentencia va a implicar la modificación de varios artículos de la Constitución que están redactados en función a una estructura partidaria. Por ejemplo, el 216 de la Constitución, que es el que rige el funcionamiento de los partidos políticos, no habla de agrupación independiente. Entonces, ahí ¿cómo se van a regular? En los principios de democracia interna, ¿cómo tú lo aplicas en una agrupación independiente? Que son los que se le aplican a los partidos políticos. ¿Entiendes? O a las agrupaciones políticas. Y la segunda, ¿cómo se va a fiscalizar quién financia a esas candidaturas independientes? Usted como constitucionalista, entonces, si no hay nombre ni si apellido, eso es una decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, hay que modificar la Constitución otra vez para que se aplique. Entonces, porque esas reglas, tú no puedes vaciar de contenido las reglas que están en la Constitución. Tiene vicios. ¿Entiendes? ¿Algo que hacer? Claro, hay una incongruencia ahí. Yo les invito a que lean, hay un artículo que escribió Cristóbal Rodríguez sobre ese tema, salió ayer publicado, para que ustedes vean toda la cantidad, toda esa incongruencia que yo le estoy señalando. Él la plasma en ese artículo. Sí, pero Eliseo. No, pero si quieren profundizar. Ya el tema que está planteado acerca de la candidatura independiente ya se da. Porque tú tienes que presentarte a través de una organización reconocida y hay movimientos independientes de municipios y de provincia que presentan candidatura, que no alcanzan la victoria por el tema de la estructura, pero por ejemplo en los Alcarrizos hay un movimiento que es de los Alcarrizos. Pero déjame decirte. Entonces, tiene se llama lo de nosotros para cuándo. Entonces tiene, sí, de verdad, nosotros para cuándo. Lo de nosotros para cuándo. Lo de nosotros, le puso.
tiene jurisdicción municipal y tiene acceso a presentar candidaturas a alcalde y regidores. Sí. Ellos, así será el tema de los independientes. Jonathan. Tú recoges tu firma y te presentas a través de una organización reconocida. Jonathan, tú sabes lo que dice Angeli sobre el problema en los partidos políticos. ¿Tú sabes cuál es el problema para los partidos políticos? La amenaza del transfugismo. Porque hay una sentencia, que es la 119 del Tribunal Superior Electoral, que fue la sentencia que se dio cuando el presidente Fernández se fue del PLD, que perdió la primaria, que le reconoció el derecho de participar. La ley de partidos políticos prohibía la doble participación. Yo voy a hacer una pregunta. Pero en esa sentencia se reconoció que el presidente Fernández tenía derecho, a pesar de haber perdido en la interna, a participar como candidato. Y de hecho participó en el 2020. ¿Tú sabes por qué? Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que hay partidos que tienen muchos precandidatos. Pero tú sabes por qué. Ya. ¿Tú sabes qué fue que le buscaron a ese? ¿Cuál fue el periquito que le buscaron? Que decía, de haber sido candidato en un proceso, no puede ser candidato de otro partido en el mismo proceso. Está bien. Y le buscaron que él no había sido candidato, que él había sido precandidato. Por eso, perfecto. Entonces ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que no hay garantía de que quien pierde un proceso interno en un partido político se va a quedar ahí, porque tú nomás tienes que buscar 150,000 firmas y tú eres candidato a la presidencia. Claro. Ese es el problema de eso. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.